Buenos días, Kevin. Buenos días. ¿Qué novedades? Ya estoy dando chance a ver si se conecta alguien más, si no ahorita empezamos tú y yo, ¿verdad, Kevin? Sí, está bien. Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es un examen más cercano de las membranas celulares. Un transportador defectuoso y la fibrosis quística. Sin importar qué tan pequeña sea la célula, es un ser vivo que realiza operaciones riesgosas. Pensemos en las células de nuestro cuerpo y en cómo deben responder a algo tan común como el agua. En todo momento,
deben desplazar el agua y los solutos en un sentido u otro a través de su membrana plasmática. Las cosas que pasan a través de la membrana deben ser seleccionadas con cuidado, ya que ayudan a mantener condiciones favorables para la supervivencia de cada célula y, en último término, de todo el cuerpo. Cuando todo va bien, las células toman y expulsan las cantidades exactas que no son demasiado bajas ni excesivas. Pero ¿por qué no siempre salen bien las cosas? La CFTR es un tipo de canal proteínico que atraviesa la membrana plasmática de las células epiteliales. Este tipo de células recubre las glándulas sudoríparas, las vías respiratorias y los senos nasales, y conductos de los sistemas digestivo y reproductor. Los iones fluoruro atraviesan dichas células junto con el agua para formar una delgada capa sobre la superficie de estos recubrimientos. La mucosidad que lubrica los tejidos y ayuda a evitar las infecciones se desliza libremente sobre la película acuosa. En ocasiones, la codificación genética para la CFTR ha mutado, por lo que el cloruro y el agua no atraviesan adecuadamente los epitelios. De modo que el recubrimiento no se forma. En su ausencia, la mucosidad se seca, se espesa y se hace difícil de desplazar. Por ejemplo, cuando la mucosidad espesa obstruye los conductos del páncreas, las enzimas digestivas no pueden llegar al intestino delgado, donde la mayor parte de los alimentos se digieren y absorben. En consecuencia, la persona baja de peso
Las glándulas sudoríparas excretan un exceso de sal y alteran el equilibrio del agua y sal del cuerpo, lo cual afecta al corazón y otros órganos. También ocasiona esterilidad en los varones. ¿Y qué ocurre en las vías respiratorias pulmonares? Por lo regular, las células ciliadas barren las bacterias y otras partículas que quedan atrapadas en la mucosidad. Pero en este caso no. Se forman biocapas que constan de poblaciones microbianas ancladas sobre el recubrimiento mediante polisacáridos. Espesos y pegajosos que fabrican. Las biocapas resisten fuertemente a las defensas del cuerpo y a los antibióticos. La pseudónoma aeruginosa es la más eficiente de las colonizadoras. Y es la causante de infecciones en grado bajo que pueden persistir durante años. La mayoría de los pacientes mueren por insuficiencia pulmonar y en general no tienen una expectativa de vida mayor de 30 años. En la actualidad no hay cura para esta enfermedad. La proteína de CFTR mutante que inicia estos eventos constituye la base molecular de la fibrosis quística, que la vamos a abreviar como FQ, que en la actualidad es el trastorno genético mortal más común en Estados Unidos. Más de 10 millones de personas llevan el gen mutante. Sin embargo, la fibrosis quística solo se desarrolla cuando la persona hereda 2 copias del mismo. Una
de cada una de sus progenitores. Esto ocurre aproximadamente en 1 de cada 300 nacidos vivos. La CFTR pertenece a la familia de transportadores ABC, que son proteínas membranales presentes en todas las especies procariontes y eucariontes. Algunas, como la CFRT, son canales a través de los cuales las sustancias hidrofóbicas atraviesan la membrana. Otras bombean sustancias a través de ellas. Por su acción, algunos tipos inclusive controlan la actividad de otras proteínas de membrana. En todos los pacientes con fibrosis quística, excepto un 10%, la pérdida de un solo aminoácido durante la síntesis proteínica provoca ese trastorno mortal. Antes de que una nueva proteína CFTR sea llevada a la membrana plasmática, se cree que es modificada en el sistema de endomembranas. Copias de la proteína mutante entran al retículo endoplásmico, pero las enzimas, destruyen el 99% de las mismas antes de que lleguen al aparato de Golgi. De este modo, pocos canales de cloruro llegan a su destino normal. La CFTR también constituye o contribuye a problemas de sinusitis en aproximadamente 30 millones de personas tan solo en Estados Unidos. La sinusitis es una inflamación crónica del recubrimiento de las cavidades del cráneo, en las cercanías de la nariz. En un estudio realizado en la Universidad de Johns Hopkins, los investigadores tomaron muestras de sangre de 147 enfermos de sinusitis y de un grupo de control
de 147 personas no afectadas. Se enfocaron únicamente en 16 de las 500 más formas mutadas conocidos del gen CFTR. Se observó que 10 de los enfermos de sinusitis habían heredado una copia única de uno de los 16 genes mutados de CFTR y fueron los únicos que se tomaron en cuenta para el estudio. Por este ejemplo, se puede ver cómo surgen problemas en gran cantidad de números de individuos cuando las células no tienen copias funcionales de tan solo una de las proteínas de la membrana plasmática. En las células eucariontes, esa precisión también se extiende a la membrana de los compartimentos internos llamados organelos. La respiración aeróbica, la fotosíntesis y muchos otros procesos requieren el desplazamiento selectivo de sustancias a través de capas limitantes internas. Al comprender la estructura y funcionamiento de las membranas celulares, lograremos entender cómo se efectúa la supervivencia a nivel más fundamental de la vida. Unos conceptos fundamentales que debemos conocer es que todas las membranas celulares constan principalmente de lípidos organizados en forma de doble capa. La bicapa lípida le da a la membrana su estructura primaria y evita el desplazamiento al azar de sustancias hidrosolubles a través de la misma. Diversas proteínas embebidas en la bicapa o asociadas con alguna de sus superficies llevan a cabo la mayoría de las funciones de la membrana. La membrana plasmática contiene muchas proteínas receptoras que reciben señales químicas que desencadenan cambios en la actividad de la célula. También presenta proteínas de reconocimiento que identifican las células de ciertos tipos.
En todas las células membranas se encuentran las proteínas de transporte a través de las células y a través de las cuales pueden atravesar la bicapa sustancias hidrosolubles específicas. Un gradiente de concentración es una diferencia en el número por unidad de volumen de moléculas o de iones de una sustancia entre dos regiones. Las moléculas tienden a mostrar un desplazamiento neto a través de dicho gradiente hacia la región donde se encuentran menos concentradas. Este comportamiento se denomina difusión. El metabolismo depende de los gradientes de concentración que impulsan los movimientos direccionales de las sustancias. Las células tienen mecanismos para aumentar o reducir las concentraciones de agua y solutos a través de la membrana plasmática y en las membranas celulares internas. En el transporte pasivo, un soluto puede atravesar una membrana difundiéndose a través de un canal en el interior de una proteína de transporte. En el transporte activo, un tipo distinto de proteína de transporte bombea un soluto a través de la membrana en contra de su gradiente de concentración. El transporte activo requiere... Cuando puedan los canales estos dos. Ok, ¿en la misma? Sí, la misma. Ok. Requiere de suministro de energía, la cual de manera típica se obtiene del ATP por el comportamiento molecular llamado ósmosis. El agua difunde a través de cualquier membrana con permeabilidad selectiva hacia la región donde su concentración es inferior. Y grandes paquetes de material se desplazan a través de la membrana plasmática por los procesos de endocitosis y exocitosis. Ahora vamos a empezar a ver cuál es la estructura
y función de la membrana. Otro análisis de la bicapa lipídica. Imaginemos, muchachos, que estamos examinando una célula viva con ayuda de un microscopio. ¿Qué creen que ocurriría si la rompieras con una aguja sumamente fina? Quizás nos sorprenda saber que su citoplasma no escurriría hacia el exterior. O sea que su membrana plásmica o plasmática fluiría sobre el sitio de la punción y lo sellaría. Igual que los líquidos citoplásmicos y extracelulares que la bañan, la membrana celular no es una pared estática y sólida, sino que tiene cualidad de fluidez. ¿Y de qué manera se diferencia entre membrana fluida de sus alrededores líquidos? Sobre los fosfolípidos, sus componentes más abundantes. Hay que recordar que cada fosfolípido tiene una cabeza de fosfato y dos colas de ácido graso unidas a una molécula de glicerol. Que es una fórmula estructural de la fosfadicicolina, que este es un fosfolípido y uno de los componentes más comunes de las membranas de las células animales. El color, cuando sale más oscuro, indica la cabeza hidrofólica o hidrofílica. Y un color más clarito son las colas hidrofóbicas. La cabeza hidrofílica, lo que significa que se disuelve fácilmente en agua, y las dos colas son hidrofóbicas. Es decir, el agua las repele. Al colocar muchas moléculas de fosfolípidos en agua, interaccionan con la molécula de agua y forman una capa en la superficie de la misma. Sus interacciones inclusive podrían obligarlas a colocarse a manera de dos capas. Con todas las colas de ácido graso entre todas las cabezas hidrofílicas, de tal manera que forman
un emparedado. Este arreglo de bicapa lipídica constituye la base estructural de las membranas celulares. La organización espontánea de las moléculas de lípidos en dos capas, como es la estructura de bicapa, cuando se sumergen en agua líquida, las colas hidrofóbicas quedan entre el emparedado, formando por las cabezas hidrofílicas. Que se disuelven en el agua. El ordenamiento de la bicapa lípida o lipídica minimiza el número de grupos hidrofóbicos expuestos al agua. Una punción en la membrana celular invita al comportamiento de sellado porque es energéticamente desfavorable, ya que demasiados grupos hidrofóbicos quedarían expuestos al entorno. Muy pocas células son perforadas con agua fina. Sin embargo, el comportamiento de autosellado de los fosfolípidos de las membranas sirve para algo más que para controlar los daños. Entre otras cosas, ayuda a la formación de vacuolas. Por ejemplo, cuando un pedazo de retículo endoplásmico o membrana del aparato de Golgi forma un brote en uno de los extremos, sus fosfolípidos experimentan repulsión por el agua del citoplasma que lo rodea. El agua obliga a los fosfolípidos a juntarse. El brote da lugar a una vacuola y la ruptura se sella. Hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy, jóvenes. Los veo, si nos toca más tarde español, los veo español, si no nos vemos mañana. ¿Vale? Ok, Muchas gracias, jóvenes. bye. Bye, cuídense. Bye, igual. Bye, que estén bien.